Bueno, buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Manuel Macías, soy el director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil y como parte de una iniciativa cívica entre varias organizaciones, estamos llevando a cabo un ciclo de jornadas de conversatorios con expertos y expertas acerca de temas que nos parecen fundamentales eh, para Guayaquil, para la ciudadanía, para el próximo alcalde o alcaldesa. Entonces hemos invitado en esta ocasión al arquitecto Juan José Jaramillo y a la arquitecta Rosa Edith Rada, que son expertos y expertas en asuntos urbanos de aquí de Guayaquil, que tienen una larga trayectoria y que nos van a acompañar hoy. Y vamos a generar un diálogo donde se van a exponer distintos tipos de criterios acerca de lo que sería la planificación, el desarrollo urbano de Guayaquil, perdón, visto desde estas ópticas, ¿no? Em, la idea es que podamos tener un tipo de conversatorio que gire en este ámbito de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el estado actual del desarrollo urbano en Guayaquil y cuáles son los retos que tiene el futuro alcalde o alcaldesa para generar o para lograr un desarrollo urbano sostenible en los próximos días, ¿sí? Entonces vamos a generar este espacio en el cual tanto Juan José como Rosa, Edith, van a exponer ciertas ideas que ellos tengan acerca del tema y luego vamos a ir preguntando cosas que nos parezcan interesantes, generando un diálogo entre los tres. Y también, obviamente, si ustedes tienen preguntas, por favor, las pueden poner en el chat o también, si quieren hablar, pueden levantar la mano con esa opción que está por ahí en el Zoom, ¿sí? Para tenerlos en cuenta y poder habilitarles el micrófono, ¿no? Este, solo también para tener en cuenta, este es un espacio absolutamente apartidista, sí, no esperamos nada de asuntos relacionados con posturas partidistas de nadie, sino más bien algo que sea absolutamente cívico y ciudadano y que permita un conversatorio armónico, interesante y constructivo para todos, ¿sí? Sin más, quisiera presentarles en este caso a ambos panelistas eh, para que ustedes tengan una idea de más clara de quiénes son, ¿sí? En primer lugar, está Rosa Díaz Rada. Ella es arquitecta de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cursó estudios de maestría en diseño urbano y suficiencia investigativa en el Instituto de Urbanismo de París, y una maestría en la ESPOL sobre administración de sistemas de calidad, una maestría en la Universidad Católica sobre perspectiva para la educación superior. Ha tenido varios trabajos también en el ámbito público, a nivel nacional y a nivel local, como directora de contrataciones en el Banco del Estado en los años 90, así también directora de áreas verdes del municipio de Guayaquil en el año del 96 al 2000, y ha sido también asimismo decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica del 2004 al 2011. A partir de ahí también fue gerente administradora de la Federación Deportiva del Guayas y profesora también del ESPOL y de la Universidad Católica del área urbana. Ella va a empezar con esta sección, pero antes de eso también quiero presentarles a Juan José Jaramillo, ¿sí? Para tener la presentación de ambos en este espacio y después ya que puedan empezar directamente. Juan José Jaramillo acumula 13 años laborando en el ámbito de la arquitectura, diseño urbano, planificación y construcción. Es arquitecto de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, máster en diseño urbano y planificación de ciudades en la University College London, en Londres, Inglaterra. Es ex gerente del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y ex director provincial del Guayas en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el MIDUBI. Es ex jefe de ordenamiento territorial en el municipio de Guayaquil. Es experto en normativa urbanística y en la actualidad asesora tanto a municipios y promotores en temas de ordenamiento territorial y aplicación de las normas para el desarrollo urbano e inmobiliario. Adicionalmente, se desempeña como profesor en la UES, ¿sí? Dicho eso, como ustedes escuchan y ven, es una invitada y un invitado de lujo. Estamos muy contentos de que hayan aceptado y que se tomen el tiempo para estar aquí con nosotros. Así que de parte del observatorio, de la gente de Guayaquil, como vamos, les agradezco por su apertura y disponibilidad. Y en este momento ya podemos empezar con el conversatorio. Recuerden que ustedes tienen de 10 a 15 minutos para hacer su presentación. Y luego, a partir de esas dos presentaciones, vamos a
generar más bien un diálogo, que puedan surgir de preguntas que cada uno de ustedes también puede hacer y hacerse al otro, ¿sí? Las podemos hacer con un conversatorio, si no también yo las haré, o las personas que están asistiendo aquí. Entonces, Rosa, Edith, por favor, le agradezco, ya puede adelante compartir su pantalla y empezar. Ok. Por favor, indícame, Manuel, si ven mi pantalla. Se está ahorita empezando a compartir. A ver, veamos. Yo creo que sí, no, es un asunto más bien de tiempo de internet, pero creo que sí se va a compartir fácilmente, solo que está un poquito lento quizás. Ok. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Es realmente muy agradecida por darme la oportunidad. Creo que se le ayuda el internet más bien a Rosa. Ah, no está, perdón. Gracias, Juan José, por compartir este espacio. Juan José, compañero ahora entre los expertos, fue mi alumno. Realmente trabajar con él es una de las mejores cosas. Una persona con mucha experiencia y mucha sabiduría, a pesar de tener, digamos, una corta, no tan corta ya, pero corta edad. ¿Qué es lo que voy a plantear? El conversatorio estaba guiado por el futuro de Guayaquil, un Guayaquil. Tiene problemas de conexión, Rosadito, un poquito. Rosadit, perdón, se le cortó un ratito, tiene que abrir su micrófono. Creo que tiene un poco de problemas de internet. Rosa, ¿me escucha? Perdón. Voy a cambiar de equipo en este momento porque parece que algo ocurrió con el audio. ¿Le parece si empezamos quizás con Juan José? Empieza Mientras... con Juan Ya, José, por favor. perfecto, Sí, perfecto. Juan José. A ver si Juan José no se fue por ahí. Listo, Ya está gracias. ahí. Aquí estoy. De hecho, apagué el audio porque no sé nada de informática, pero a veces parece que hace que pueda ir más rápido el tema, ¿no? Bueno, Apagué veamos si ahorita apagué tú puedes con la el cámara video. prendida y la presentación, si no la apagas el video nomás, no pasa nada. Ya voy a compartir. Listo. Vamos a ver. Ahí creo que se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, buenísimo. Ahora déjame ver. Bueno, ahí está. Ujú. Ya por factor tiempo voy a empezar. La verdad es que no sé ahorita cómo activar el video de nuevo. Entonces, gracias a todos. Primero quiero, ahí está, iniciar mi video. Perfecto. Pues quisiera primero agradecer obviamente a Manuel por la invitación y a todos los que conforman el observatorio. Y segundo, pues quisiera expresar también mi alegría de estar aquí y ver alrededor de 50 personas conectadas. Me parece espectacular que 50 personas estemos aquí reunidos para hablar de algo tan importante como el desarrollo de Guayaquil. Es algo que no se ve mucho en estos temas. Así que un aplauso para todos los que se conectaron. Realmente seguramente son personas muy interesadas en los temas urbanísticos y sobre todo en el futuro que tenga nuestra ciudad, ¿no? Con eso, pues, yo voy a empezar con mi presentación. Y lo que yo voy a hacer, porque voy a tratar de demorarme 10 minutos, he puesto ya mi temporizador allí, porque quisiera que el espacio sea bastante dinámico, así que seguramente me van a faltar decir cosas, pero durante la conversación vamos a poder profundizar, así que también, por favor, los que están conectados, siéntanse libres también de posterior a las presentaciones nuestras, pues plantear sus temas de conversación de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy, que es desarrollo urbano en Guayaquil.
Pues bueno, la pregunta puntual era, ¿cuál es el estado actual de los retos futuros del próximo alcalde de Guayaquil para lograr un desarrollo urbano sostenible para los próximos años? Primero, lastimosamente, creo que no podemos hablar de nada en este país y en esta ciudad. No se puede hablar de nada si no solucionamos o mitigamos el tema de la seguridad. No es algo que voy a abordar en la presentación de cómo se lo soluciona, porque si no, yo ya estuviese de ministro, de presidente, no sé. Porque el problema es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, pero sí quiero hacer un anuncio aquí de que podemos soñar con una ciudad hermosa, pero si existe la inseguridad que existe actualmente, creo que estamos perdiendo el tiempo soñando. Para mí, lo principal es volver a poner un poco el país en una cierta normalidad. 94 muertes violentas en solo 19 días de enero. Es realmente una cuestión catastrófica, solo comparable con los números de la Medellín de Pablo Escobar. Extorsionadores en Guayaquil, pues todo el tiempo, etcétera. Hoy mismo salió un video de una señora en una farmacia que fue asesinada. Así que simplemente una mención a este tema que se tiene que solucionar. Luego de esta diapositiva, hablemos de nuestro mundo como que si no existiera esa inseguridad, porque la verdad es que hay que sacarla de la fórmula porque no nos deja hacer nada. Entonces vamos a imaginar que eso se normaliza. El próximo alcalde o alcaldesa no será quien logre el desarrollo urbano sostenible de la ciudad. Yo creo eso, ¿no? Yo no creo que 4 años de alcaldía del siguiente alcalde o alcaldesa pues vayan a hacer que alcancemos ese desarrollo urbano sostenible, pero sí que esa persona pues puede iniciar el camino. ¿Cómo va a iniciar ese camino? Definitivamente necesita un plan. Mi intención en esta intervención también es que entremos un poco en el terreno de ciertos datos, y algunos datos es bueno verlos a manera de mapa. Me encantan los mapas, los urbanistas en general amamos los mapas, así que creo que con eso se entiende mucho mejor. Guayaquil es un cantón mayoritariamente en territorio rural, y creo que muchas veces no se entiende eso. Guayaquil es 90,9% rural. Recuerden que el alcalde o alcaldesa es la mayor autoridad del cantón, no solo de la ciudad. Entonces hay que incluir el territorio rural en el desarrollo urbano, aunque suene un poco contradictorio, lo rural en el desarrollo urbano. ¿Qué es lo importante? Incluir la productividad de nuestro cantón, el abastecimiento de las ciudades, de esa ruralidad que tiene nuestro cantón, esa interrelación entre lo urbano y lo rural. Recuerden que hace poco tuvimos una crisis de alimentos. ¿Cuánto dependemos de la sierra para nuestros alimentos, que se tuvo que pedir a Perú alimentos que llegaban en muy mala calidad? Allí es donde hay que poner el ojo también, ver a la ciudad ver al cantón como un todo. Luego podemos ya entrar al suelo urbano. ¿Qué pasa con el suelo urbano de Guayaquil? Ese 9% de todo el cantón que es urbano tiene también un alto suelo que no posee todos los servicios básicos vitales o red de equipamiento o infraestructura adecuada. O sea, quiere decir que en este suelo les falta algo de eso. Hay lugares donde tienen, digamos, de las 4 cosas tienen 3, hay otros que tienen 2, hay otros que tienen 1, etcétera, ¿no? Infraestructura, equipamiento, infraestructura de vial, etcétera. Ese suelo se llama el no consolidado, que es el 41% de la ciudad de Guayaquil está en suelo no consolidado. Quiere decir que hay que hacer allí trabajos de infraestructura importantes para consolidar ese suelo. Luego podemos irnos también al suelo rural. ¿Qué pasa con el suelo rural de nuestro cantón? Es toda esta parte fuera de la ciudad, que mayoritariamente es suelo de producción, en un 60%, pero también un dato muy importante es que tenemos en Guayaquil un suelo rural de protección, es decir, protegido
por decreto, por acuerdo ministerial, etcétera, como área protegida en el cantón. 37%. Es alto el nivel de suelo protegido que tenemos. Eso es muy bueno por nuestro capital ecológico que debemos aprovechar, el capital ecológico de nuestros manglares, de nuestros cerros, etcétera. Pero también hay que planificar de manera en que podamos integrar ese capital ecológico a nuestro desarrollo. En cuanto a lo vial, ¿qué podemos decir de lo vial? En esta radiografía un poco gráfica, con mapas que he traído para alimentar la conversación. Principalmente, faltan vías alternas en zonas residenciales en proceso de consolidación, como vía a la costa, por ejemplo. Depende de una única vía. Falta de conexión sur con Durán, el famoso quinto puente que muchísimos años lleva prometido y no se ha hecho. Falta de una nueva perimetral. Definitivamente Guayaquil necesita una nueva vía que pueda hacer que los camiones, sobre todo pesados, el transporte pesado, ya no atraviese estas zonas que antes eran prácticamente exteriores a la ciudad y que ahora ya están dentro de la ciudad. Ese es el fenómeno que tiene que responder eso. Ahora, lo difícil es en dónde vamos a ubicar esa vía perimetral. Si se dan cuenta, en este mapa que he puesto, hay varias vías planificadas. Yo las voy a señalar con el cursor. Déjenme mostrar aquí, creo que sí tiene opciones de puntero. Ok, entonces, existen vías proyectadas hace muchos años, no recientemente, desde el 2010 incluso, para atravesar la ciudad de Guayaquil y volverse a conectar con vía la costa. Y luego conectarse con lo que va a ser los terrenos del aeropuerto, que andan más o menos por esta zona, y luego regresar a vía la costa. Es decir, hacer un anillo vial que sortee vía la costa y que pueda servir para que el transporte pesado llegue directamente a la vía Daule y pueda irse a Manaví. Y la segunda vía es aquella que iría con la nueva que no existe, que conecta con el aeropuerto y luego se iría hacia el sur para ir al quinto puente. Ahora, ¿cuál es el problema? Como pudieron ver en el mapa anterior, tenemos un montón de áreas protegidas, ¿verdad? Tenemos un mangle muy importante allí que cuidar. Tenemos cerros muy importantes que cuidar en estos sectores. Entonces, el trazado de estas vías perimetrales está atravesando esas áreas protegidas. Ahora, yo no soy de aquellos que pueden descartar una idea solamente por este hecho, decir que no se puede hacer. En muchos países se han hecho maravillosas vías cruzando por zonas protegidas. Solo por citar un ejemplo, tenemos ahí en Estados Unidos, este humedal que queda al sur de Florida, pues tiene ciertas vías que lo cruzan y son vías elevadas, ¿no? Es muy famoso, ¿no? Pero el nombre de Manuel, ¿tú te acuerdas cómo es el humedal? Sale hasta en películas, etc. Bueno, ya más adelante me voy a acordar. Eso en cuanto a las vías. Luego, tenemos situación actual en cuanto a servicios. Yo he traído 3 mapas que te dan una radiografía de cómo está la cobertura de servicios en el suelo urbano de Guayaquil. Como pueden ver, a la izquierda es la cobertura de agua potable. Agua potable está llegando más o menos a casi todo el cantón. Sin embargo, hay ciertas zonas al noroeste, llámese Monte Sinaí hacia adelante, que no tienen este servicio. Y ciertas zonas en vía a la costa incluso que tampoco lo tienen. Sobre todo fuera de la parte residencial. El servicio de aguas lluvias, en cambio, que es el que está en el centro, pues abarca mayoritariamente casi toda la parte urbana de la ciudad. Sin embargo, el más dramático es el servicio de alcantarillado. Si pueden ver, con las manchas son las que nos indican por dónde va más o menos el servicio. Si se dan cuenta, hacia el noroeste definitivamente se detiene el servicio de alcantarillado. El noroeste de Guayaquil no tiene alcantarillado, el norte de Guayaquil tampoco tiene redes de alcantarillado y vía la costa tampoco tiene redes públicas de alcantarillado.
en Vía de la Costa, quienes viven allí, pues saben que funciona con plantas de tratamiento por cada urbanización. ¿Qué otro problema importante que a veces no se lo toma en cuenta? El presupuesto. Es bonito hablar de que se quieren hacer muchas cosas, que se quieren hacer trenes, que se quieren hacer nuevas vías. Todos los candidatos hablan de muchísimas obras. Pero hay que tener en cuenta que vivimos una época en que el presupuesto de Guayaquil ha bajado. La tendencia es que ha ido bajando, como pueden ver en este gráfico. A la izquierda está expresado en millones y en las X están los años. Entonces el presupuesto de Guayaquil ha ido aumentando hasta que tuvo un pico en el 2018 y luego ha ido solo bajando hasta el 2022. Es decir, se espera que en el 2023, perdón, ese ya está aprobado, se espera que en 2024, 2025, 2026, este presupuesto siga esa tendencia o esté estable, pero no hay la tendencia de que vaya a subir. Así que hay que hacer maravillas con menos presupuesto. Situación actual en cuanto a oportunidades que hemos dejado escapar para financiar el desarrollo urbano. Miren lo paradójico, ¿no? Estamos viviendo una época de una crisis muy profunda. La pobreza y la pobreza extrema ha aumentado. Eso está corroborado con datos. Guayaquil también ha tenido varios problemas que he mencionado. Sin embargo, existe un boom inmobiliario muy interesante, ¿no? En esta paradoja. Vemos edificios como nunca antes habíamos visto en Guayaquil. En este caso, he traído dos, que son los más emblemáticos, el Maximus de Pronovis y The Hills de Uribe Schwarzkopf. No vamos aquí a hablar o a debatir sobre el diseño, sobre gustos, etc. Pero sí que hacia adelante hay que ver la forma en que este boom inmobiliario, este fenómeno que está sucediendo por múltiples razones económicas, podamos aprovecharlo para desarrollar la ciudad. Existen mecanismos para aquellos desarrolladores que quieren hacer este tipo de edificios en la ciudad puedan entregar contraprestaciones a la ciudad en figuras de nuevos parques, mejora de la infraestructura, mejora del alcantarillado, del agua potable, regularización en ciertos sectores, vivienda de interés social. Es decir, hasta ahora estamos dejando que el promotor inmobiliario, que está bien que exista desarrollo inmobiliario, genere este tipo de proyectos, pero creo que Guayaquil no le está sacando el mayor rédito hacia la ciudad. O sea, recuerden que por ley y por derecho a la ciudad, nosotros debemos beneficiarnos de las autorizaciones municipales que se entregan, porque el derecho a edificar es público. Siguiente. Ya. Cambio climático. Esta imagen es un poquito vieja, pero no ha cambiado mucho tampoco la infraestructura de Guayaquil como para decir que estamos diferentes. Esta imagen es de 2013, cuando Guayaquil estaba en tercer lugar entre las ciudades con mayores pérdidas por efectos de las inundaciones. Guayaquil, en el mundo, la tercera ciudad con mayores pérdidas económicas por efecto de las inundaciones. Esto también es parte del contexto el que recibe el quien será el siguiente alcalde o alcaldesa. Recolección de basura. Pasar de una modalidad de un servicio de recolección a un servicio de manejo de desperdicios. Es distinto simplemente dar un servicio de recolectar que dar un servicio de manejo de desperdicios. Este es un problema terrible en la ciudad, que de paso no veo a ningún alcalde hablando de este tema, que es tan importante, el manejo de los desperdicios. Guayaquil es una ciudad, por las noches sobre todo, sucia, con acumulación de basura en muchísimos barrios de la ciudad. ¿Qué ocurre con el servicio de basura? El que hemos nosotros contratado, Urbaseo, es un servicio puerta a puerta. Es decir, nosotros ni siquiera deberíamos sacar la basura a la calle. Deberíamos esperar a que pase el carro y depositarla en el mismo. Pero ¿qué ocurre? Que los carros no pasan a las 8 o a las 9, por último, que son horarios que todavía están despiertas las personas.
hay carros que en ciertos barrios pasan a la 1 o 2 de la mañana. Entonces la gente prefiere botar la basura pues más temprano, porque nadie va a estar despierto hasta las 2 de la mañana para botar su basura. Situación actual en Vía La Costa. Se tiene y estamos a tiempo de evitar un desastre urbanístico en Vía La Costa. Vía La Costa actualmente depende de una sola calle y debe pasar a través de un plan, de una manera planificada. Pues esto ha sido siempre un gráfico muy básico, pero el que quiere expresar la idea, que Vía La Costa debe pasar a una retícula que genere espacios públicos, que genere equipamiento, que genere mayor alternativa, que genere lotes mucho más eficientes de los que tiene. Los lotes en Vía La Costa son lotes largos, tipo chorizos, de 16 o 20 metros o 40 metros de ancho por 200 o 300 metros de largo. Son lotes totalmente ineficientes que con decisión política, con visión y con trabajo en conjunto con los propietarios de estos predios, demostrándoles que al hacer esto va a producir también mayores ganancias para ellos, creo que se puede hacer. Juan, una pregunta. ¿Te falta bastantes diapositivas todavía? No, Ya. solo faltan 2 más. Ah, ya, chévere, listo, ya para estar ahí. En cuanto a áreas verdes, pues el panorama obviamente tampoco es tan bueno, pues ciertos sectores nada más cuentan con áreas verdes, con alta cobertura de áreas verdes. Y entre una de las últimas, tema de transporte, Metrovía, tenemos 3 de 7 troncales que se planificaron hacer, que debían estar terminadas en el 2010. Creo que esta es la joya de Guayaquil, la Metrovía, debería culminarse. Y por último, pues tenemos una aerovía que no tiene la cantidad de pasajeros adecuada o que se esperaba, y que debe conectarse de mejor manera con Durán, que es también parte de la responsable. Con eso termino, pero les dejo una imagen de cosas positivas, porque también hay que decir cosas positivas. Y esto es parte del proyecto de Calle Panamá. Me parece que ha sido uno de los proyectos mejor realizados de los últimos años en la ciudad. Proyecto también, valga la pena dar crédito, hecho por una consultoría de buenísimos profesionales de la Universidad Católica de Guayaquil. Muchas gracias. Chévere, muchas gracias, Juan José. Súper completa tu presentación. Creo que hay altísimos elementos. Vamos a extender creo que a 3 horas el conversatorio para poder hacerlo bien. Porque hay altísimo que discutir. Bueno, yo igual estoy tomando nota, luego lo vamos a sacar. Ahora vamos con Rosa Edith Rada. Sí, Rosa Edith, también si puede unos 15, 20 minutos, ¿no? Para poder estar en esto y tener unos 10, 20 minutos para conversar también. Adelante, Rosa, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Disculpen por el problema anterior del audio. Quiero saber si está ya Se ve viéndose la perfecto y se escucha bien, presentación. sí, así es. Ok, ya. Gracias, Juan José, por dar ese panorama amplio y contribuyente porque mi panorama es un panorama un poquito diferente. ¿Por qué es un poquito diferente? Porque tenemos formación de un tipo, experiencia de otro tipo, ¿ok? Yo tengo más años, entonces es un poquito distinto, ¿ok? Entonces, yo hablo del futuro de Guayaquil y lo posiciono. Depende del alcalde. ¿Por qué le lanzo tal responsabilidad al alcalde? Porque la tiene. Así de sencillo. Si él busca o ella busca ser alcalde o alcaldesa, pues es porque tiene la capacidad para hacerlo. Y capacidad es súper amplio. Entonces, yo le pongo la responsabilidad al alcalde de hacer bien las cosas o no tan bien. De todos modos, me pongo yo en posición, digamos, positiva, ¿no? Ok. Obviamente parto con esta realidad. Es una realidad que la venimos viviendo desde los años 60 con fuerza y pues que seguimos teniendo, donde tenemos problemas de infraestructura, donde tenemos problemas de tipo de vivienda,
donde falta transporte, a veces lo que menos falta es energía. En energía hemos estado mejor, pero como decía Juan José, alcantarillado, hasta sectores que son legales no tienen alcantarillado. Entonces, es contra que tenemos que luchar, contra esto. Y mi planteamiento es luchar contra esto, ¿ya? Y el luchar contra esto está muy, muy, muy ligado a los problemas que tenemos. ¿Qué problemas tenemos? Pobreza, delincuencia, educación de baja calidad, salud de baja calidad, drogadicción, desnutrición, corrupción, inseguridad, falta de trabajo, ingresos inestables, que son factores exógenos. Como dicen los alcaldes, no es mi responsabilidad. ¿Cómo que no va a ser su responsabilidad si para eso se proponen como alcalde? Sí es su responsabilidad. Que tiene que resolver bajo estrategias cómo hacerlo, esa es otra historia. Pero sí es la responsabilidad de ellos el bienestar del ciudadano. ¿Cuáles? Todos los de Guayaquil. Y como ya dijo Juan José, estamos hablando de la parte urbana y la parte rural. O sea, mi presentación no hace distingo, porque la problemática es igual, solo que la forma urbana será un poquito diferente. ¿Ok? Obviamente tiene factores endógenos, los que son internos en el municipio. Falta de planificación, los problemas importantes no son parte real de la planificación. Y para mí los problemas importantes son los que la gente decide, no lo que el municipio decide. Probablemente una aerovía no era lo más importante para aquellos ciudadanos que no tienen alcantarillado o que no tienen agua potable o que le hace falta líneas de transporte. Entonces, falta de participación real en la planificación. Los barrios no definen las prioridades. Hay un incumplimiento de la planificación. La misma drogadicción, barrios inseguros, ya habló las cifras además Juan José. Falta de focalización en el gasto. Desnutrición, que es grave, es muy grave. Un niño con desnutrición el día de mañana no tiene un desarrollo adecuado. Espacios públicos de mala calidad o sin uso y falta de espacios públicos y deportivos. Falta de formación en gestión pública del alcalde. Y por supuesto el problema con el transporte. ¿Ok? Entonces, esto de aquí son lo que tenemos en el interior de los más fuertes. En el interior deben haber muchas otras cosas que están en tercer orden, segundo orden. Sin embargo, sí puse la corrupción, que es importantísima, que nos afecta a todo el país, tanto exógena o endógenamente, ¿ok? Miren ustedes, he puesto los problemas de colores, los agrupé, no pierdo esto de ser profesora, no pierdo, no puedo, ya es una cuestión que se sale. Y están los turquesas, los verdes, los rojos y un naranja que pueden hacer los arquitectos, nada más que desearles a los alcaldes que se formen, nada más. Pero, ¿qué pueden hacer los arquitectos respecto a toda esta parte de planificación? Sí pueden hacer. ¿Por qué? Porque muchos arquitectos están formados en planificación. Y los que no ejercen en planificación, a través del diseño, formamos parte de la planificación. Entonces, podemos tener, el alcalde o la alcaldesa nueva tiene que tener planificación participativa real, que permita que los ciudadanos se pronuncien, pero se pronuncien realmente, no como se hace, no como se ha hecho, y no estoy culpando
solamente a la Municipalidad de Guayaquil. No, 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 no. Es para todo el mundo. ¿Ah? Nosotros nos burlamos digamos, nos reímos de la burla que los municipios o municipios hacen de la planificación. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no le hacen caso. Y está muy claro, ¿ah? En el municipio de Guayaquil se estudió y lo que se cumple de los planes que existen o la planificación, con suerte llega al 30%. Sí, es una camisa de fuerza, pero es una camisa de fuerza que se construye entre aquellos gestores urbanos, entiéndase los municipios y la ciudadanía, pues. Entonces, es una cuestión que tiene que darse. Todos los celestes están ligados a barrios, los espacios públicos ligados a barrios y obviamente la formación, como dije, los pobres arquitectos, ahí no tenemos más que hacer que desear. Entonces, obviamente falta planificación pertinente. Yo planteo, se ríen de mí cuando yo hago este planteamiento, realizar una planificación estratégica a 100 años. ¿Por qué se ríen? Porque somos inmediatistas, porque si no es en 2 años no sirve. ¿Por qué? Porque después ¿cómo me reelijo? ¿Ok? Muchos países que hoy están a la vanguardia es porque hicieron planificación de a 100 años, con prospectiva y con toda la tecnología vida y por haber. Entonces, sí, que de esos 100 años el alcalde 1 cubre el periodo 1 o 2, luego el siguiente le va a ser difícil mover las cosas cuando esta planificación ha sido hecha con la población. Los problemas que hemos mencionado no son problemas que se solucionan en 2 años, no se solucionan en 4, probablemente 100 años no alcance, pero por lo menos hay que hacer un esfuerzo. Planificar con y para la población, objetivos orientados a resolver los problemas de ellos, entiéndase ellos los ciudadanos. Son diversos, son distintos, pero son los ciudadanos los que deben definirlo. Someter los proyectos a aprobación de la comunidad. Y cuando digo someter, es someter de verdad. En Alemania someten los proyectos 1 año y al año han recogido todas las observaciones, modifican y va el proyecto. ¿Por qué no aprendemos de los buenos hábitos, de las buenas prácticas que tienen otros países? Focalizar el gasto en lo fundamental. Probablemente para unos lo fundamental es el agua potable, para otros lo fundamental es un área verde. Para unos quizás fundamental sea alimentarse porque tienen hijos desnutridos y para otros sea estudiar. Ok, vamos a focalizar el gasto en lo importante. Ejecutar la planificación, realizar una evaluación con la población sobre el cumplimiento de lo planificado. Esto permite una mejora, continua, permite que rectifiquemos, porque la planificación no es estática. Hablo de 100 años, pero va cambiando cada 4 años, 5 años, va modificando. ¿Por qué? Porque todo es susceptible a cambio. Luego tenemos un planteamiento muy directo, creo que puede mejorar enormemente las condiciones de inseguridad, porque tenemos barrios con mala calidad de inseguros. ¿Qué tal si los cambiamos por barrios fortalecidos con vecindades productivos, confortables y seguros? ¿Qué planteo? Diseñar con y para la población, cambiar la ley para que los espacios públicos de los barrios puedan ser productivos. Entiéndase productivo el espacio público al servicio de la comunidad, de la vecindad, no al servicio del interés privado, personal y único. No, 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 estamos hablando de la comunidad. Someter los proyectos a la aprobación, me sostengo, barrio con calidad, con espacios públicos, sombreados y productivos. Cada área verde del parque o de la acera debe servir para el interés de la población del barrio.
Lo productivo debe orientarse a disminuir la desnutrición y mejorar la alimentación del barrio o agrupación. Obviamente, a ver, yo fui directora de áreas verdes y estoy muy ligada a la problemática de los espacios públicos y las áreas verdes. Y cuando nosotros planificamos participativamente, teníamos el mejor éxito del mundo. Así de sencillo. Gracias a Dios fue una norma hacerlo. Cometimos 2 pecados al inicio, muy tecnócratas, con el saber en la cabeza. Metimos las de andar y cambiamos automáticamente la metodología, y de ahí en adelante todas las planificaciones, los diseños fueron atendidos con los comunes, con la comunidad. Obviamente también se metían los pies porque la comunidad quería una cancha y le decíamos la cancha genera problemas, pero ellos querían, firmaban y a los 3 meses decían quiten la cancha. Pero bueno, era parte del aprendizaje, eran ellos que los habían querido la cancha a pesar de que se les había dicho que no. Luego tenemos otro elemento, barrios productivos. Ustedes deben decir, esta mujer está loca, ¿cómo un barrio va a ser productivo? Claro que puede ser productivo. Si yo en mi casa puedo tener un espacio productivo, todas las casas de los barrios, antes ilegales, ahora legales, tienen un espacio productivo, espacio en el cual las personas tienen un bazar, tienen una tienda, hacen almuerzos, hacen cosas que permiten que completen o que introduzcan algo de ingresos a su hogar. Entonces, eso es, digamos, es lo que yo llamo barrios productivos, y no es productivo solo por la vivienda, es productivo porque la acera, porque el parque, porque lo que hay en los usos permitidos en la vía, ya me alargué, pero bueno, ya voy a cerrar, permiten que logremos tener ingresos. Obviamente, lotes mínimos de 150, no de 72, no de 90, 150. En Guayaquil el clima es criminal, por lo tanto, debemos estar separados. Retiros no menos de 1,50. Viviendas progresivas de 2 plantas, con una habitación en planta baja para discapacitados. Cada lote con posibilidad de ser productivas, aceras de 2,50 mínimo con árboles frutales y sombra. No cae la fruta al piso que ya está consumida por alguien. Por lo tanto, el problema de que se va a ensuciar, no hay problema. Y configuración de la agrupación que fortalezca la vecindad, ¿ya? Y disminuya la exposición a la delincuencia. Mejorando la situación de las familias con carencia, mejoramos la situación de todos. Y hablo de todos. Entonces, aquí hay ejemplos que no los voy a poner, vamos a dejarlos para la conversación, porque van a preguntar muchas cosas, dicen, hablan bonito, pero ¿dónde están? ¿Dónde están las cosas que se pueden hacer? Entonces dejemos los ejemplos para después. ¿Qué dice Manuel? ¿Sí o no? Sí, perfecto, perfecto. Yo creo que ahorita podemos tener una buena base de diálogo para ver algunas cosas específicas, ¿no? Estaba viendo lo que ustedes han planteado y, por ejemplo, Juan José plantea 14 puntos críticos, ¿no? Usted plantea 13 puntos críticos entre todas las cosas que están hablando, ¿no? A mí me llama la atención particularmente porque desde el observatorio hemos estado trabajando desde hace algunos años en cómo poder hacer presupuestos participativos reales, ¿no? Es un tema que ambos, tanto usted como Juan José, como usted, Rosa, han mencionado, ¿no? Más o menos, el alcalde o alcaldesa de Guayaquil maneja 800 millones de dólares al año, es decir, en un periodo de 4 años maneja 3.200 millones de dólares. Juan José dice que eso quizás no es suficiente, y claro, quizás no. Rosa, no sé usted qué piensa al respecto. El tema es que creo que, no sé si Juan José por eso no lo mencionó,
coincide también que la planificación debe, o sea, no ha sido tan participativa. No sé tú qué piensas al respecto. ¿O cómo lo ves? Inicio yo. Sí, sí, sí. Ah, Bueno, pues aprovechando que voy a iniciar yo, pues agradecimiento a Rosarit por todas las palabras bonitas y, y créanme que me he sentido como en una clase, arquitecta. Volví a mis épocas estudiantiles. Qué hermosa, hermosa voz, Arqui, de verdad. Obviamente, me acordé del obviamente. Bueno, entonces, yo creo que, a ver, el presupuesto, como lo dije, ha ido a la baja y a ninguna ciudad le alcanza el presupuesto. Esa es la verdad. A ninguna ciudad le alcanza el presupuesto. Entonces, ahí lo importante es priorizar, ¿no? Es priorizar, hacia, como lo mencionaba también Rosaid, o sea, hacia dónde va a ir este presupuesto. Y también implementar una gestión para poder tener mayores ingresos que salgan de los permisos que se dan, sobre todo aquellos permisos extraordinarios. Por ejemplo, zonas en las cuales Guayaquil tiene una densidad establecida, que para eso yo que he estado dentro del municipio, sé de primera mano de que las densidades en Guayaquil ha sido algo que se lo ha ido heredando desde hace muchísimos años, el cómo se establece. Entonces, eso se requiere de actualizar. Hay que hacer realmente un sinceramiento de la ciudad para saber qué tanto puede soportar nuestra ciudad en cuanto a gente que habite en ella. Esto tiene que ver con la infraestructura. Pero, sin embargo, si nosotros definimos una visión de ciudad de una determinada densidad y de una determinada altura, proyectos que se salgan de esa altura determinada o densidad determinada pueden ser posibles siempre y cuando generen una contraprestación para la ciudad, no para el municipio, para la ciudad. Y eso no es algo que nos inventamos, es algo que existe en nuestra ley, ni siquiera es algo que hay que hacer, las leyes, ya existe. Entonces, por allí hay fuentes de financiamiento del desarrollo urbano que creo yo la ciudad ha estado utilizando muy poco. Hay proyectos que se pudieron haber generado contraprestaciones para hacer que el presupuesto sea mayor. Y en cuanto a la participación, pues es como dice también un buen colega nuestro, Luis, es el talón de Aquiles de la ciudad, ¿no? La participación. Es muy poco lo que se hace de participación. Se cumple con la ley, ojo, se cumple con la ley. Si alguien va y dice, qué sé yo, en este determinado proceso no se ha hecho participación, el municipio va a tener la forma de poder justificar porque se está cumpliendo, pero el hecho no es cumplir lo mínimo, ¿no? Si yo quiero mi ciudad que sea planificada en consenso con la ciudadanía, pues tengo que hacer una participación mucho más extensa. Gracias, Juan José. Rosa, a mí me llamó la atención su idea de la planificación a 100 años. Me parece así una idea bastante, digamos, audaz. ¿No? ¿Usted cree que es posible aquí en Ecuador, en Guayaquil, cuando hay, digamos, tantos desacuerdos, tanta polarización? ¿O cómo usted ve una salida y una posibilidad a eso, a ese planteamiento? Ok, o sea, una cosa es que se puede hacer, sí se puede hacer siempre y cuando el alcalde o la alcaldesa sepan, deseen hacerla. Obviamente, para desear hacerla significa dejar los intereses de lado. No puede mediar el interés personal de nadie cuando se es alcalde. El interés de la alcaldía es solamente el desarrollo de su ente. No estoy hablando de desarrollo de la ciudad. Que el desarrollo de la gente viene con la ciudad, sí, pero es fundamental el desarrollo de su gente. Se puede hacer, está demostrado. O sea, China, pues un monstruo hoy día, ¿verdad? Pero no es un monstruo porque
porque es un cuco que no, es un monstruo porque sencillamente se convirtió en aquel motor que hace cambiar al mundo. ¿A qué mundo? A ese mundo comercial, agrícola. Eso es un motor que aprende a hacer las cosas. Tenía Japón era otro igual, pero ¿qué hicieron? Planificar a largo plazo. Obviamente para China le era más fácil. ¿Por qué? Porque son comunistas y les era más fácil. Para Japón también les fue fácil por la cuestión de la disciplina. Disciplinados. Sí, ¿cómo lo vamos a hacer en Guayaquil que dicen que somos indisciplinados? Somos indisciplinados porque sencillamente no tenemos quien nos ponga orden. Si tenemos un alcalde que nos ponga orden, tengan la certeza que vamos a ser ordenados. Y por supuesto, esa planificación, pero mire que hablé estratégica, prospectiva, nombré la palabrita 100 años, es una planificación que va a permitir darnos las directrices. ¿Para qué? Para que todos apuntemos. Algo que está muy claro, y que Guayaquil ha tenido de diferencia con el país entero, es que hemos trabajado con fundaciones muy fuertes. Trabajamos con el Luis Bernaza, hemos trabajado y Luis Bernaza sigue siendo todo lo que es junta ya está ahí presente. Hoy con menor incidencia que hace 15 años, pero con muchísima incidencia. ¿Y quiénes contribuyen? Privado y público. La unión privado y público es maravillosa. ¿Cuándo? Cuando los objetivos son los mismos. Por lo tanto, dinero, 800 millones, para mí, si no es suficiente, es bastante como para empezar a solucionar los problemas. ¿Que hay que focalizar? Sí, hay que focalizar. No me van a decir a mí que si el alcalde o la alcaldesa que salga electo le pregunta a las familias de clase media para arriba si pueden ceder 10 años sus deseos en favor de mejorar las condiciones, aquellos que tienen condiciones más inestables de desempleo y todo, no lo van a decir. Y digo 10 años por así decir, probablemente si preguntas te van a decir 20 años y vamos a estar muy felices porque se va a mejorar la condición de todo el mundo. El problema es que deben dejar los intereses personales de lado para hacer cualquier planificación. La planificación de 1 año, la de 5 años, la de 100 años, deben dejar los intereses personales. Yo fui directora de áreas verdes en el municipio de Guayaquil. Fui directora cuando los parques no valían nada. Y se logró modificar. Miren que muchas cosas que se hicieron hoy se mantienen y se mantienen bien. Se mantienen bastante bien. Obviamente falta, la ciudadanía es enorme y hay que abarcar todo el cantón, ¿ya? Pero es cuestión de planificación, es cuestión de planificación y es cuestión de creer en la planificación. Sí, es una camisa de fuerza, por lo tanto hay que desearla, hay que amarla y hay que estar convencido que la planificación es la solución en tanto y en cuanto sea de verdad, sea real y sea construida con los ciudadanos. Y ahí sí digo con los ciudadanos todos, los que tienen más, los que tienen menos, con todos, porque cada uno tiene sus requerimientos y también pueden ceder, pueden ceder. Gracias, Rosa. Yo creo que quizás una de las primeras lecciones, o no quiero decir conclusiones, pero ideas al menos que deben ser fuertemente posicionadas como parte de la sociedad civil hacia cualquiera de los que sea electo alcalde o alcaldesa, es justamente fortalecer
esa parte de la planificación participativa, ¿no? Yo recuerdo que en el 2019 hicimos una encuesta acerca de lo que tanto la gente que participaba, es decir, que estaba en la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, digamos, conocía acerca de los temas que se planificaban, y el 80% decía que lo que era llamarlos a socializar, ¿no? Pero la planificación termina siendo todavía muy tecnocrática, es decir, los funcionarios al interior son los que están decidiendo cómo se financia la inversión pública municipal, o qué se hace con la inversión pública municipal. Justamente en la encuesta de Guayaquil Cómo Vamos, que sacamos hace un par de semanas, hay una pregunta específica si es que está conforme o satisfecho con cómo se invierte el dinero público en Guayaquil. Y si no me falla la memoria, como el 70% más o menos estaba insatisfecho o en desacuerdo, ¿no? Que creo que ese es un tema como fundamental a posicionar. O sea, 3.200 millones de dólares que se puedan repartir o ver que un 1% de eso, que el 10% de eso vaya planificándose de forma participativa, creo que sí se podrían hacer algunas maravillas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el caso de Iztapalapa. Hace unas semanas vino acá una persona funcionaria del municipio de Iztapalapa, que es parte del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Una región, y ellos con 50 millones de dólares en algunos años, es decir, con 5 millones, hicieron, no, con 50, hicieron 10 proyectos macro que se llamaban las utopías, una cosa lindísima. 5 millones cada uno de esos proyectos llamados utopías, y eso ha cambiado absolutamente la forma digamos, del diseño de los espacios públicos en Iztapalapa, ¿no? Ya les escribo el nombre porque es un nombre un poco raro, quizás mucha gente no la conoce. En todo caso, me parece que el tema de la planificación quizás es uno de los puntos más clave e importantes. Por ejemplo, si hacemos un pequeño ejercicio, Juan José, solo una cosita, si hacemos un pequeño ejercicio, que ahorita les voy a poner una pequeña como votación, ¿dónde ustedes priorizarían? Es decir, más o menos de los 13, 14 puntos que hemos hablado, o que han expuesto Juan José y Rosa, ¿dónde ustedes priorizarían que vaya una parte más importante del presupuesto municipal? Les he puesto una encuesta que la pueden votar cuando ustedes quieran. Si quieres, Juan José, puedes seguir, que querías decir algo, perdón. Bueno, sí, mientras votan, me parece súper interesante la votación que has propuesto, Manuel. Buenísimo. A ver, y tampoco hay que irnos tan lejos, Y quisiera referirme también a una pregunta que pusieron en el chat. Mencionaban sobre ciudades, ejemplos de ciudades planificadas a 100 años. Yo creo que lo importante que hay que rescatar de una ciudad que tenga un buen resultado a 100 años, porque Rosario, la planificación es variante, ¿no? Es flexible, y por eso se hace con plazos. Entonces tiene sus plazos cortos, plazos medianos, plazos largos. Si una ciudad a los 100 años de que se implementa algún tipo de plan tiene muy buenos resultados, no va a ser tanto por el plan en sí, sino por la visión de ciudad que implanten dentro de ese plan. Si se mantiene la visión de ciudad, el plan será exitoso y podrá tener esa longevidad. Pero definitivamente la planificación, la tendencia actual de planificación es que sea con plazos cortos, pero que al final se obtenga una visión establecida desde un inicio. Por ahí podemos hablar, por ejemplo, de ciudades como Barcelona, con la visión de esta grid que armaron y de esta diagonal que recorre toda la ciudad. Estamos hablando de que el Eixample, que se llama, o el ensanche de la ciudad de Barcelona, se planificó hace como 150 años aproximadamente, y hoy Barcelona es Barcelona por ese plan que de hecho no se terminó aplicando tampoco al 100% como el original, pero
se mantuvo lo importante, que es la visión. Yo pondría como ejemplo una ciudad como Barcelona. Otra ciudad que va por ese camino puede ser también Washington. La ciudad de Washington nació de un criterio muy claro, marcadísimo de City Beautiful, que es hacer una ciudad alrededor de los espacios públicos y conmemorativos de tu ciudad. Entonces Washington es una ciudad que tiene en todo su centro pues los mejores museos del mundo, el monumento a Lincoln, el obelisco, etcétera. Y alrededor de eso, de estos puntos focales importantes que trae el City Beautiful, pues genera su ciudad. Y es una ciudad que ya también ha pasado muchísimos años. Ahorita no tengo exactamente la edad de Washington, pero nació con una visión y la sigue cumpliendo. Entonces, más allá del plan en sí, es la visión de la ciudad. Y a lo que iba inicialmente es que no tenemos que irnos tan lejos. Para ver planificación participativa, yo creo que puedo ser un poco más pesimista en ese sentido. Con que empecemos a ver la planificación en Guayaquil como algo importante, creo que tenemos ganado bastante del partido. Y ahora somos 81 personas conectadas, quiere decir que está despertando una importancia al tema de la planificación. Como empecemos a Guayaquil, en Guayaquil a ver la planificación como lo importante que es, no solo por parte de la alcaldía, que debería ser la primera responsable en promocionar esta planificación, sino también por el ciudadano. Vemos ciudades como Quito, como Cuenca, y aquí en la costa, Puerto Viejo, que han dado ejemplos de que se puede planificar y que se puede hacer partícipe a la gente de la planificación. Los invito a los interesados en el tema a que vean el plan de uso y gestión del suelo que hace poco hizo Puerto Viejo, cómo está estructurado y cómo se están también cumpliendo los distintos proyectos y la visión que tienen de aquí a 30 años, me parece. Cuenca, el trabajo que está haciendo, Quito, que sin tener alcalde prácticamente, porque por Quito han pasado un montón de alcaldes con muy poco impacto dentro de la ciudad, pero sus departamentos de planificación han seguido trabajando y hacen partícipe a la ciudadanía, crean políticas públicas de participación, etc. Entonces, yo creo que hay que empezar a ver primero a nuestras ciudades aquí, que sí están haciendo planificación y también participativa. Gracias, Juan José. Rosa, ¿usted tiene quizás algo que decir al respecto también? Sí, o sea, yo creo que es cuestión de voluntad. Y como lo dije, 100 años puede ser que sea poco, puede ser que sea mucho, pero lo importante es tener voluntad. Y definitivamente, cuando hay planificación y se cumple, las cosas van cambiando. O sea, tenemos ciudades como París, que París es una ciudad fuertemente planificada, Berlín fuertemente planificada y participativa, y vemos cómo cambió Berlín a la larga en tan poco tiempo, porque la que más cambia además es la Berlín del Oeste. Entonces, hay ejemplos. Creo que hay mucha voluntad que tiene que haber de quien lidera. Y ese líder, mover las bases. Nosotros trabajamos en algún momento en un proyecto del municipio viendo la planificación participativa. Y sí hicimos planificación participativa. Sí hicimos. No sé si fue el único caso o fueron muchos los casos, pero luego, claro, luego ya vienen los problemas de los recursos. Sí se cumplieron, sí se cumplieron. Le hicimos en Trinitaria y miren que hoy Trinitaria físicamente se encuentra mejor, pero está arruinada por la drogadicción. Entonces, ¿qué sacamos con los físicos? Sí, la población tiene problemas. Por eso es que yo creo que hay que trabajar mucho con la población, para la población, porque es lo único que importa, además, es lo único que importa.
Gracias, Rosa. Ahorita voy a cerrar la votación para que ustedes la puedan ver, digamos, con un pequeño ejercicio. No sé si ya lo ven en la pantalla. Sí, está Votaron clarito. finalmente 52 personas. Un dato aquí también importante, ¿no? Que me parece interesante. En la encuesta Guayaquil Cómo Vamos, preguntamos en qué asunto digamos, participa la gente, ¿no? En comités barriales, en organizaciones políticas. Y el dato preocupante también para la parte de la participación es que el 70% de la gente no participa en absolutamente nada. Es decir, ahí tenemos todavía también un reto en términos de, ya, chévere, vemos una necesidad de planificación participativa, pero también tenemos todo un reto de hacer que la gente quiera y participe de verdad. Es decir, que ese 70% que son los que no participan en absolutamente nada, luego sea al menos también un 50% que sí participa, ¿no? También para tener una visión, digamos, más contundente y también que no se convierta en una pequeña élite quizás que está participando y definiendo la visión de la ciudad. Entonces también hay un reto más allá del deseo, que es lo complicado en términos de lograr realmente algo participativo. Y eso es todo un proceso de recuperación de confianza en las instituciones, de la voluntad política y el diálogo que, digamos, que proponga e invite a un próximo alcalde o alcaldesa, ¿no? Ahí hay también un tema que quizás, alguna vez yo recuerdo en una reunión que alguien se quejaba acerca de por qué no participaban, etcétera. Y, y yo recuerdo que lo que les dije fue una cosa que es bastante cotidiana, pero que puede ser real, ¿no? Nadie va a donde no le invitan, ¿no? Entonces, muchas veces en estos casos de participación, la gente no va a ir a tocar la puerta y decir quiero participar. El que hacen eso es una minoría absoluta, 5, 10% quizás, pero debe haber una política mucho más activa en términos de que se llame y se promueva que la gente participe, digamos, más contundente para que ese 70% se pueda revertir. Solo una última cosa, Juan, antes de pasarte el tema. Les voy a pasar, me parece súper importante, súper necesario, la pregunta acerca de la visión de la ciudad, ¿no? Creo que a veces nos pensamos en detalles, ¿no? Bueno, no en detalles, en problemas específicos, pero si pensamos y creemos y vemos que es posible hacer una visión a 100 años o una planificación a 100 años, me parece interesante pensar en esa idea de cuál es la visión que se tiene. Entonces les voy a pasar un enlace chiquito donde ustedes pueden poner en una palabra, quizás en un par de palabras, cuál es la visión que tienen o del futuro de Guayaquil. Juan, adelante. Buenísimo. Mientras hacen esa actividad, sí, yo estaba viendo unas preguntas en el chat. Por ahí, Tatiana Moreira dice, ¿cuál crees que es el componente más importante en la planificación de la ciudad? Para mí, definitivamente, y quitando seguridad, porque como les dije al inicio de mi presentación, eso es una variable que la vamos a obviar, por lo menos en estos minutos, sentirnos como que vivimos en un lugar seguro. Pero para mí lo más importante sería el alcantarillado y el agua potable en el noroeste de Guayaquil. Son 128.000 familias aproximadamente, más o menos, que no tienen este servicio, y eso contribuye a lo que mencionaba Rosadit, muy importante, que es a la salud y al bienestar de los ciudadanos. Para que ustedes se vayan con ese dato, 128.000 familias aproximadamente, personas aproximadamente, 128.000 personas dentro de nuestra ciudad no tienen acceso a una ducha en la cual puedan abrirla y se puedan bañar, una llave que puedan abrir el grifo y cocinar. No tienen acceso a poder utilizar el alcantarillado de la ciudad, sino que tienen que utilizar, etc. El agua a esas familias les sale mucho más cara que a nosotros. Aquellos que vivimos en los lugares donde sí existe el servicio, el agua nos sale mucho más barato que a estas familias, irónicamente, ¿no? Por el costo del tanquero. Entonces, para mí, esa debería ser la principal prioridad en la planificación y en la ejecución por parte de
quienes vayan a seguir liderando la ciudad como alcalde o alcaldesa. Y por ahí había visto otra que le seguía, el tema de la ciudad, de la visión de la ciudad. Sí, se pueden escoger muchas temáticas y temáticas. Al inicio de este periodo administrativo de la alcaldesa Cynthia Viteri, no sé si muchos recuerdan que la alcaldesa propuso un nuevo plan para la ciudad, un nuevo plan maestro para la ciudad. Sin embargo, realmente hemos visto que aquello no terminó siendo nada, ¿no? Parte del plan, y no sé, está bien que yo lo diga porque yo participé del mismo, es el plan de uso y gestión del suelo. Ese plan sí te marca una hoja de ruta. De hecho, los planos que yo les presenté al inicio de mi presentación son del plan de uso y gestión del suelo y todos tienen acceso a esos planos. Es como marcar la cancha, pero el plan maestro de la ciudad que se propuso era una nueva visión de la ciudad. Esta creo que se tiene que retomar, es decir, quien sea alcaldesa, si la alcaldesa repite, pues deberá retomar esa idea inicial que tuvo, y si es otra persona, pues es importante que defina con nosotros, con los ciudadanos, esa visión que queremos de ciudad, ese pacto ciudadano de cuáles son nuestros límites, es decir, cuáles son nuestros intocables, ¿no? ¿Cuáles son nuestros intocables? Y de ahí en adelante, en lo siguiente, pues podemos conversar, pero definamos cuáles son nuestros intocables en la ciudad. Rosa, para usted, ¿cuál sería ese, así como para Juan José fue el alcantarillado y agua potable, cuál sería ese componente, ¿cómo que estaba? Componente más importante en la planificación de la ciudad? Yo tengo dos componentes importantes. El agua potable. Es innegable que no puede haber una persona que no tenga agua potable. Sí puede haber personas sin alcantarillado sanitario. Toda la vía a la costa tenemos soluciones individuales. Pozo séptico. ¿Por qué? Porque solo las urbanizaciones nuevas tienen tratamiento de agua en las urbanizaciones, las nuevas. Y Puerto Azul, que la tuvo desde el principio. Y ahí estamos, sí, cada 2 años hay que hacer limpieza de los pozos, pero creo que es más importante el agua potable. Y para mí es muy importante el desarrollo del barrio. Creo que el barrio, que es la célula que le permitió a Guayaquil desarrollarse, que tiene una agrupación de personas que pueden conformar una comunidad, la cual se la puede atender para hacer planificación, para saber qué es lo que quiere, para poder abordar toda una problemática que disminuya costos, que disminuya transporte. Por ejemplo, el mercado. Sí, se arreglaron los mercados cuando se hizo el sistema de mercados de Guayaquil, 40 mercados. Pero lo lógico es que el mercado esté a 3 cuadras, 4 cuadras de tu casa. Lo vivimos en pandemia. Por favor, la pandemia debe dejarnos lecciones. Hoy París promueve los 15 minutos a pie. Asimilemos algo de eso para lo nuestro. Barrios que puedan ser medianamente autónomos para evitar que la gente se mueva en cosas innecesarias, que ya tengan que moverse para trabajar porque es fundamental, pero que no tengan que moverse para ir a la escuela, para ir al colegio, no, que tengan que moverse para ir al mercado, coger un bus para ir al mercado, no tiene sentido. Entonces, si trabajamos con barrios y a los barrios les empezamos a empoderar, tengan la certeza que la planificación es infinitamente más fácil. Y por supuesto que los reclamos también serán más
y mejor viabilizados. Ujú. Gracias, Rosa. Juan, solo una cosita para que igual en esa línea. Me parece, digamos, que entre ustedes coinciden en el asunto de agua potable, alcantarillado, y bueno, esto lo del desarrollo barrial, que me parece interesante. Eso no sé si coincide, mejor dicho, está en la visión que tú también trabajaste en lo del plan de gestión y uso del suelo, lo de los nodos o algo así, ¿no? No sé si tienes un comentario respecto a eso, por un lado, y lo otro que me saltaba como una pregunta es, ¿cuánto nos costaría? ¿Hay algún tipo de idea de cómo poder llegar a ese alcantarillado al 100% en estas zonas? ¿O todavía no hay un dato respecto a eso? A ver, hay varios presupuestos que se han hecho. Por ejemplo, cuando estuve yo en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, participaba de reuniones con múltiples ministerios del gobierno central, porque esta toma de agua que abastece a Guayaquil es una obra estatal, digamos en la parte principal, ¿no? Porque lleva el agua a distintos cantones, no es solo Guayaquil, ¿no? Por eso el Estado también, digamos, es uno de los interesados en poder completar esto. Entonces, para poder completar esto hay que completar esa toma general que abastece de agua a Guayaquil. Y faltan algunos tramos de esa toma. Hacer los tramos de esa toma y poder llevar puntos principales de conexión de agua, por llamarlo así en lenguaje muy de arquitecto, porque no soy el experto en esos temas, se hablaba de aproximadamente entre 30 a 50 millones esa obra. Entonces, si tú lo comparas con el presupuesto que tenemos de 700 o 800 millones, te pones a pensar, ¿no? Quizás hay cosas que se pueden mover por ahí y se puede gestionar el completar con ese servicio, por lo menos de agua, que coincido con Rosaí, es el más importante. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Para dotar de agua, se habla de entre 30 a 50 millones de lo que conozco de las reuniones que he podido asistir para esos temas. Entonces, luego, con respecto a algo muy importante que mencionaba alguien en el chat también, dice, ¿cómo podemos aportar al desarrollo de nuestra ciudad desde nuestra posición de estudiantes y profesionales? Ojalá que Joao esté todavía conectado. En este sentido, yo la verdad es que siempre he sido optimista, pero la situación actual te lleva a ser muy poco optimista. ¿Cuál es allí la recomendación? Es ocupar el espacio público. Lo que puedes hacer es ocupar el espacio público. Nada más que eso. Algo tan sencillo que parece que no fuese nada. Pero algo tan sencillo como ocupar el espacio público va a aportar de manera inmensa al desarrollo de nuestra ciudad. Porque si lo haces tú, y lo hace el vecino, y lo hace mi mamá, y lo hace mi papá, y lo hace mi tío, y se van sumando actores, y ocupamos el espacio público, hay esperanza en recuperarlo, aunque parezca paradójico, aunque actualmente todos vivimos con un miedo al espacio público por todo lo que pasa, realmente el aporte más sencillo es ocuparlo. Es decir, si tú tienes un parque que queda a 2 cuadras de tu casa, trata de ir todos los días, media hora, 20 minutos, anda al parque. Si es que la tienda te queda a 2 cuadras, trata de caminar esas 2 cuadras. Si es que tu trabajo a lo mejor te puede quedar a 10 o 15 minutos en bicicleta, aunque la infraestructura no sea la adecuada, pero te animas a andar en bicicleta con la seguridad propia que tú puedas tener, teniendo cuidado, yendo despacio, alejarte de los buses, de los carros, etcétera, con todas las precauciones, pero te animas a andar en bici 10 minutos porque tienes la posibilidad. Solo con eso ya haces bastante. Les doy un dato. La ciudad de 15 minutos ya existe en Guayaquil. Ya existe. Y no hubo necesidad que alguien la cree de la nada.
la ciudad de 15 minutos ya existe en Guayaquil, se llama Sauces. Aunque muchos no, quizás no la conocen o la estigmatizan, la ciudad de 15 minutos se llama Sauces. En Sauces tú vives, trabajas, vas al mercado, vas a la escuela, en un rango de 15 minutos. Que no lo ven es otra cosa. No lo ven las autoridades y a veces no lo ven los mismos ciudadanos. Sauces te evita irte a la bahía. Tú no tienes que irte a la bahía. Si vives cerca de Sauces, no tienes que irte a la bahía. En Sauces encuentras cepillos de dientes, ropa, juguetes, lo que tú quieras, teléfonos, cargadores, etc. Así que ya existe. Y de aquí seguramente en unos 20 o 30 años, creo que Sauces va a ser uno de los barrios más cotizados de Guayaquil. Ojalá mucho. Por ahí dicen también Alborada, Miraflores. Claro, pueden haber Bien. algunas, ¿no? Muchísimos. Ajá. Hay muchísimos. Sí, sí. Rosa, Sí. algo le iba a preguntar justamente. Permíteme solo sí. un minutito, Manuel, porque alguien por ahí preguntaba también sobre las áreas verdes y ratifica lo que yo estoy diciendo. Miren, ese mapa de áreas verdes que está allí, aquí está. La mancha roja es aquel concentración alta de áreas verdes y parques. Áreas verdes y parques. Aquí hay una correlación entre las dos cosas, áreas verdes y parques. Entonces, si se dan cuenta, esa mancha roja y naranja, ¿verdad? ¿En dónde recae? Recae en Sauces, Alborada, Garzota, Samanes, en ese norte de Guayaquil que fue planificado por gran parte por los privados, ¿no? Esas urbanizaciones que en cada manzanita tienen su pequeño parque, que luego se conecta con el de la otra manzanita, con la otra manzanita, con la otra manzanita y crean un gran parque. Eso tú vas a ver mucho en las Alboradas, en las Garzotas, en Sauces. Fíjense en esa manchita naranja y verán que esos sitios, si no tuviésemos la inseguridad que tenemos, serían los barrios más cotizados de Guayaquil. Una anotación al respecto. Yo hice una investigación de las primeras y justamente estudié 28 urbanizaciones. Y al terminar la investigación nos dimos cuenta que todas las urbanizaciones tenían 10% de ACM. ¿Por qué? Porque en la ley de régimen municipal estaba como obligatoriedad el 10%. ¿Ok? Perdón, Por lo para el público no tanto, especializado, ACM dijo, ¿no? así, área cedida al municipio. Ya, es un listo. área que todo promotor inmobiliario tiene que cederle a la municipalidad con usos específicos. Hoy, solo para áreas verdes, digamos parques, centros deportivos. Antes permitían también para mercado y educación, ¿ok? Y obviamente uno veía y todas tenían 10%. Puerto Azul tiene 13%, ¿ok? Fue diseñada por extranjeros y tienen la misma lógica. Parques que tienen su área de influencia donde la gente debe ir a recrearse, ¿ya? Entonces, hoy tenemos la misma historia. Las áreas verdes deben entregarse. El problema es que no le obligamos al promotor a que las entregue habilitadas. Hoy, como mecanismo de venta, entregan habilitados. ¿Quiénes? El privado. El privado. El municipio de Guayaquil cambió la ordenanza para disminuir el 10%. El 10% de área verde en el programa Mucho Lote. Criminal. Y lo hizo el municipio, no este municipio, cuando hicieron el programa de Mucho Lote. Y ahí sí tienen que ver los arquitectos. ¿Por qué? Porque el alcalde
es abogado, era abogado. Los arquitectos son aquellos que de una u otra manera dejan planteado el proyecto. Y ahí sí son cosas que tienen que ver. Entonces, hay obligatoriedad. La ley de régimen municipal obliga, hoy tiene otro nombre, el COTAD, obliga, hay obligaciones, pero esas obligaciones son muy escasas. Son muy escasas, como por ejemplo, esas aceras de Guayaquil que hoy deben ser de 2 metros, pero 2 metros en los cuales hay valla publicitaria, hay esto, hay lo otro. No hay paso ni siquiera para que la silla de rueda del discapacitado pueda andar. Entonces, hay que hacer barrios caminables, hay que hacer aceras amplias, probablemente las calles de las vecindades tienen que ser mejores. O sea, el arquitecto tiene mucho que aportar en pro de esta buena comunidad, de un buen barrio, de un buen no irse a ningún otro lado, si es que proporcionamos en el diseño y en los usos del suelo la posibilidad de establecer comercio. Si no establecemos comercio, ¿cómo va a haber comercio? A pesar de que nos obligan a tener un porcentaje. Ahora, con lo que cambió en la ordenanza, es distinto porque meten en un solo paquete 70% privado, de uso privado, entiéndase, residencial, el resto va para calles y para ACN. Para área cedida del municipio. Yo planteo algo que lo comento siempre, y a mí no me parece descabellado. Guayaquil ha sufrido un éxodo de gente en los últimos 20 años. El último censo del 2010 lo evidencia. Veamos los datos de este censo. Estamos esperando los datos de este censo. Pero el último censo de 2010 evidencia que en todas las parroquias urbanas de Guayaquil, excepto, se me escapa el nombre, pero eran 2 de todas, excepto en 2, la población bajó. La población bajó. ¿A dónde se fue esa población que salió de Guayaquil? Pues se fue a Daule, a La Aurora, se fue a San Borondón, etcétera, ¿verdad? Y la gente que no pudo tampoco adquirir una vivienda digna dentro de la ciudad consolidada, se fue a la parte rural de Guayaquil en ese entonces, pues que ahora ya es urbana, Monte Sinaí. Entonces, si tenemos esa realidad, debemos también generar planes, estrategias para poder recuperar a esa ciudadanía que se ha ido de Guayaquil, poderla recuperar. ¿Y por qué se va esa ciudadanía? ¿Qué es lo que pasa en La Aurora y en San Borondón? Si vas a Ciudadelas de La Aurora, por ejemplo, tú vas a una urbanización cerrada que te vende seguridad, ¿verdad? Que es la principal razón por la que se van. ¿Y cuánto pagan de alícuota esas familias que viven en esas casas? Pagan de $50 en adelante, ¿verdad? Y la pagan, bueno, digamos, la mayoría sin ningún problema. Sin ningún problema. Yo te puedo decir la mayoría porque en el Midui yo sabía las organizaciones que tenían esta modalidad. Entonces, la mayoría de la gente que sale de Guayaquil, se va a La Aurora, paga por lo menos $50 de alícuota. En un barrio como Acuarela del Río o Brisas del Río, son los barrios que tengo cercanos y yo he preguntado, hay un parque muy bonito en Acuarela del Río, un parque espectacular al cual siempre voy porque me queda unas 2 cuadras caminando, voy con mi hija. Hermoso, bien cuidado, verde, con árboles, con juegos para adultos, etc. El parque se sostiene mitad municipio, mitad ciudadanía, por decirlo así. ¿Cuál es la parte del municipio? Obviamente, el mantenimiento que anualmente planifica. La parte de la ciudadanía es el mantenimiento diario. Ellos tienen un jardinero al cual va 3 veces a la semana a este parque y lo mantiene en muy buenas condiciones.
¿Cuánto le pagan al jardinero? Como un poco menos de un sueldo básico. Porque obviamente no cumple el tiempo completo, no va 3 veces a la semana. ¿Cuánto cobran a los vecinos? Mejor dicho, no cobran. ¿Cuál es la aportación de los vecinos para tener ese parque hermoso? $5. Es decir, 10 veces menos de lo que pagarías yéndote a vivir 20 kilómetros afuera de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa si nos organizamos como barrios y como vecinos pagamos $5 o pagamos 7, 8 o 10 y podemos tener cámaras, podemos tener guardianía, podemos tener un jardinero que nos ayude con el parque, podemos darle un mantenimiento a algún juego o alguna cuestión que el municipio no tenga todavía planificado hacerlo? Creo que es una forma también de que nos podamos organizar. Gracias, Juan José. Claro, yo creo que ahí hay todo un tema, o sea, volvemos al tema organización popular, organización barrial, ¿no? Ahí la parte compleja, no sé cómo ustedes la ven, eso es algo que debe promover el municipio, es algo que debe surgir desde abajo, o sea, de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo, ¿sí me explico? No, esa parte me parece que es como complicada. Por ahora, como que no hay quizás muchos incentivos para que la gente lo quiera hacer de abajo hacia arriba. Entonces es posible que sí sea necesario que una autoridad haga de arriba hacia abajo, o ustedes piensan lo contrario. Rosa, usted ya la veo que está diciendo que no. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí. A ver, si nosotros vemos esos programas de televisión que solamente presentan malas noticias, porque solamente eso presentan malas noticias, nunca presentan cosas buenas, excepcionalmente. Hay las quejas todos los días de las personas, y no es una persona, son muchas personas que se quejan. Quiere decir que están agrupadas, que están persiguiendo un mismo objetivo. Y no es solamente en tal parte, no. A ver, hasta los de Vía La Costa, que se supone que tienen recursos, hasta los de Vía La Costa nos agrupamos para reclamar. La gente se agrupa para su bienestar. Si el municipio estimulase un poquitito, tengan la certeza que otra historia sería, otra historia. ¿Por qué? Porque si vamos, ya, Juan José habló de clase media para arriba, yo voy a hablar de clase media para abajo. Clase media para abajo no tiene dinero para pagar los $50. No los tienen, no tienen para comer. Pero sí tienen fuerza de trabajo para poder dar el mantenimiento. Sí tienen fuerza de trabajo para poder sembrar en ese parque con jardinería bonita, que no sirve para nada, porque un césped no sirve más que para acostarse. Y si es que, porque hay tanto bicho que uno ni puede acostarse. Si nosotros en vez de tener un césped ponemos un cultivo que permita, me voy a inventar un cultivo, ya, maní, que se lo come mucho en la ciudad y también en Manabí. Un cultivo de maní que además es precioso. Sirve para ¿quiénes? Para nutrir a la comunidad que sea del tamaño que hay que estudiarla. Y está verde, pues. Pero riegas porque te va a dar de comer, pues. Pero ¿qué ocurre? Que el municipio no lo permite porque, claro, el área, un parque que es público, no puede ir en beneficio del uso privado. Pero no es el uso privado, estamos hablando de población desnutrida, de población con ingresos más abajo de la canasta básica. Estamos hablando con población que por lo general tienen más de 2 hijos. Estamos hablando con población que con suerte trabaja uno y de manera informal. Entonces, ¿vale la pena cambiarlo? ¿Vale la pena? ¿En qué condiciones? En la misma que está diciendo Juan José, pues. Juan José dice, le entregan a la comunidad el parque y la comunidad cobra $5 y tienen un parque precioso.
está muy bien. Lo mismo lo pueden hacer acá. Y se lo entregan a la comunidad. Nosotros le entregamos a la comunidad los parques que íbamos adecuando, no los grandes son otras palabras. Todo lo que es parque grande tiene que ser manejado por el municipio. No hay comunidad que tenga dinero, no hay comunidad. Entonces, sí se puede y vas consolidando la comunidad y con ello consolidando la seguridad. Comunidad consolidada, seguridad menor, inseguridad menor, que es el problema que ganó el 50 y pico por ciento, dijo problema de seguridad, prioridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos lo sentimos. Esa historia de no poder irte a tomar un cafecito donde antes lo hacías porque era muy divertido ver pasar a la gente, ya pues, ya la gente se hartó o se está hartando, pero estamos pues metidos en un hueco cuando hay otras posibilidades. Hay otras posibilidades y yo sí soy una convencida que fortalecer estas comunidades deberían ser no tan grandes, o sea, deberían ser no tan grandes. ¿Para qué? Para que realmente puedan establecerse como comunidades. Eso lo deberá estudiar el municipio, no el mismo municipio, porque no tienen esas capacidades. El que opera no tiene capacidad de estudio. Para eso están las universidades, pues. Solamente que los municipios quieren todo así, puesta la mano, regalen. No, entremos en alianza, ¿quiénes? Municipios y universidades. ¿Para qué? Para generar conocimiento que les sirva al municipio para hacer una mejor planificación, para poder hacer una mejor gestión. No hay que poner mucho, pero hay que poner de otra manera. No hay conocimiento, no ve que no tenemos conocimiento de barrios en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay que gastar algo de plata. Ujú. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Juan José. Yo creo que vamos a ir culminando esta sesión. Creo que eso es súper interesante. La verdad que estoy muy contento. Espero que ustedes también. Podemos quedarnos mucho tiempo más, pero creo que también ya la gente tiene algunas cosillas que hacer, tiene que comer, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, yo creo que hay bastantes puntos claros, muchos puntos pendientes, ¿no? También creo que el tema de la planificación es algo absolutamente clave que ha quedado evidenciado acá, ¿no? El hacerla bien, el priorizarla y que sea como que el punto uno del próximo plan de gobierno del alcalde o alcaldesa que sea electo, ¿no? Creo que teniendo en cuenta eso como el primer mandato ciudadano popular hacia los alcaldes, hacia el alcalde o alcaldesa, es como eso. Es decir, si es que nosotros tendríamos que tener al frente al que sea electo alcalde o alcaldesa, es ese punto, ¿no? Planifiquemos Guayaquil de forma participativa, con visión, y bueno, y en conjunto, ¿no? Hay muchos problemas, ya sabemos eso, como justamente ustedes lo expusieron inicialmente, al menos hay 13, 14 problemas, hay dinero limitado, aunque creo que hay momento de priorizar, hay cosas claras, el agua potable, el alcantarillado, por ejemplo, los datos que dio Juan José, que sea de 30, 50 millones, que sean 100, que sean 200, ¿sí? Pero en 4 años es absolutamente posible frente a un presupuesto de 3.200 millones de dólares, ¿no? Entonces, plata quizás nos falta, lo que falta es priorizarla y ver cómo eso se pueda, con voluntad, que es lo que usted ha dicho, Rosa David, desde el comienzo de su ponencia, es algo posible, ¿no? Es algo que creo que no es descabellado en absoluto. Que cueste 300, no es descabellado en absoluto, ¿no? Y no cuesta eso. Ahora, también eh, el tema, yo creo que algo quizás también que falta o que queda evidenciado es esa, eh, digamos, que alguien tiene que articular la cosa, ¿no? En este caso puede ser la sociedad civil, puede ser el municipio, para que se pueda llevar a cabo esta mayor vinculación con la sociedad real, que no sea partidista o de un club de amigos o cercanos, sino que pueda justamente ser algo que sea más extendido y que permita que distintos actores organizados o no organizados puedan llevar a cabo un proceso que va a ser virtuoso para
combatir o atacar todos esos problemas que son muchos y que son complicados y que quizás no se vaya a poder hacer en 3, 4 años, pero ninguna ciudad ha pasado en 3, 4 años de una situación tan complicada a algo, a un tipo de desarrollo urbano sostenible. Ni Medellín, ni cualquier otra ciudad que ustedes puedan ver ahí, son mínimo quizás 10 años. Entonces tenemos que tener quizás al menos ese horizonte temporal para poder realmente pensar seriamente en la ciudad, y bueno, hecho en el cantón, porque me parece que es importante lo que decía Juan José también, pensar lo urbano y lo rural, no solo de desarrollo urbano, sino también desarrollo rural. Y bueno, y creo que ahí hay un desafío que creo que también es parte del objetivo de estos tipos de conversatorios, ¿no? Es como que sembrar un poco esta semilla. Creo que estamos a tiempo para, mientras nos conocemos en estos espacios y mientras los discutimos, vemos que hay puntos comunes, creo que luego podemos ir coordinando acciones que puedan ayudar y contribuir a la planificación municipal desde nuestros distintos espacios, universitarios, sociedad civil, sector privado, municipalidad, para poder contribuir a la planificación de Guayaquil, realmente de una forma técnica, pero también participativa, ¿no? No sé si ustedes quieran decir unas palabras finales, Juan José y Rosa Edith, para ya concluir. Solo antes de darles la palabra, les recuerdo que este jueves vamos a seguir en un tema muy parecido. Básicamente es planificación urbana, que se va a hablar con dos urbanistas y va a estar moderada también por una colega que tiene especialización en ordenamiento territorial, así que yo no voy a estar, digamos, moderando, pero va a estar ella, que me parece que por un asunto también incluso de género y de especialización fue bueno que ella lo asuma. Entonces también queda la invitación para este jueves a las 7 de la noche, ¿sí? Para que puedan estar, va a ser el mismo enlace, misma hora, mismo todo. Son los distintos participantes y espero que también tenga el tono de esta conversación que me ha parecido súper chévere, como estar solo en un lugar tomándonos un café y de forma respetuosa y constructiva. Juan José, Rosa, Rosa, quizás le doy la palabra primero para que usted pueda dar sus palabras finales. Gracias, Manuel. Yo creo que queda pendiente continuar un conversatorio porque hay mucha tela que cortar y tela que cortar un poco más fino para poder decir los arquitectos podemos hacer esto. Entonces, digamos, en caso de que estén las posibilidades, pues creo que debemos tener un segundo momento de ser factible. Y si no, ya buscaremos cómo hacerlo. Y mira, gracias Manuel, gracias Juan José y gracias a todos los asistentes por habernos soportado casi 2 horas en este conversatorio que, que realmente gracias a lo escrito hemos podido ir viendo sus inquietudes, pero espero realmente que podamos haber ayudado en algo a, a conocer la problemática que tiene Guayaquil. Juan José, adelante. Gracias, Rosadit. Sí, bueno, ya se ha dicho casi todo. Yo me postulo para un siguiente conversatorio. Espero, lanzo la idea ahí, podría ser ya un ambiente un poco más relajado, quizás volver un poco a lo presencial. Creo que es bueno, ayuda a estrechar lazos, el post-conversatorio, el pre-conversatorio. Son espacios donde a veces hasta se conversan las cosas más bonitas que incluso el mismo evento en sí. Entonces, quizás si en algún momento podemos volver a la presencialidad, sería espectacular. Nada más igual también agradecerles a todos haber compartido con nosotros este espacio. Ya en su momento fueron 80 y pico personas, así que eso me llena de mucho optimismo por nuestra ciudad. Así que nada más, gracias a todos y que tengan buena noche. Listo, muchas gracias, Juan José. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que están presentes. La verdad que estoy muy contento también con la convocatoria. Estén atentos a lo que vamos a hacer, porque creo que más allá de los conversatorios de Guayaquil, cómo innovamos, sí está pensado que hagamos
asuntos más específicos, conversatorios temáticos, con expertos, con expertas, participativos. Y la idea es que de aquí salgan ideas claras, específicas para poderle dar al próximo alcalde o alcaldesa de Guayaquil, que creo que es lo que queremos al final de cuentas, y contribuir como en la parte de la planificación participativa. Así que eso se dará ya quizás después de las elecciones, pero seguramente entre marzo, entre febrero y mayo, que es el tiempo que tenemos para poder aportar y darle un documento y ideas a quien sea alcalde o alcaldesa para, bueno, pues para los asuntos que se vengan dentro de los próximos 4 años. Esto está grabado, va a ser luego compartido en el canal de YouTube, a través del Twitter también vamos a poner enlaces, así que bueno, pues ahí luego ustedes también podrán revisarlo, verlo, compartirlo, y bueno, estén pendientes para lo del jueves, que va a ser también seguramente igual de interesante. Muchas gracias a todos y a todas, muy buenas noches, que pasen muy bien. Gracias, hasta luego. Chao, chao.